Realmente hablaré de la génesis de este informe, como les decía, tiene que ver con una colaboración ya de varios años con el gobierno del Distrito Federal y nuestro interés en medir cómo están los programas sociales del Distrito Federal. Algunos quizá tendrían que actualizarse en esta publicación porque la fotografía es en el 2009, respecto al cumplimiento de los objetivos de desarrollo del milenio. Como ustedes saben, en el PNUD somos unos firmes creyentes en que lo que no se mide no se mejora, y así lo hemos demostrado en nuestra agenda de investigación. La más conocida tiene que ver con el informe de desarrollo humano, pero también con los objetivos de desarrollo del milenio. Como ustedes saben, esta pauta de 8 objetivos y 18 metas es una pauta que se pactó en el año 2000 y a la cual se obligan los 192 estados que conforman la Organización de las Naciones Unidas para ir avanzando en estos objetivos que son medibles, que son cuantificados y que representan lo que en Naciones Unidas llamamos una pauta mínima de cumplimiento de los derechos sociales. Ahora estamos en el 2011 y estamos en la fase que llamamos de aceleración del cumplimiento de los objetivos de desarrollo del milenio, porque la pauta está prevista para durar hasta el 2015. Entonces, desde Naciones Unidas y con nuestras diferentes contrapartes, empezando por los gobiernos nacionales y subnacionales, estamos en esta fase de aceleración. Entonces, esto consiste en identificar los rezagos más importantes y planear de manera conjunta con las diferentes contrapartes estrategias para acelerar el cumplimiento en aquellas metas más rezagadas. La particularidad del Distrito Federal tiene que ver con su posición en la tabla del índice de desarrollo humano. Es, para sorpresa de nadie, la entidad de la República que tiene mayor índice de desarrollo humano y también mayor índice de cumplimiento de los objetivos de desarrollo del milenio. Y por eso, cuando surgió esta iniciativa, pensamos que era muy importante que, al igual que otros países y otros gobiernos nacionales, el DF pudiera entrar en un ejercicio para fijarse una pauta más exigente, es decir, para tratar de aprovechar la metodología, el impulso político que tiene esta pauta para tratar de ponerse metas más acordes a la realidad y más exigentes, porque casi todas están un poco más. Hacemos escribir en términos generales el estudio diciendo que este se compone de 4 grandes componentes. El primero de ellos orientado a hacer un análisis de la dimensión y consistencia de la política social del gobierno del Distrito Federal. El segundo, un análisis comparado de cuáles son los niveles de logro que se alcanzaron o que se alcanzaban en el año 2009 en el Distrito Federal respecto de los umbrales de logro previstos en las metas nacionales de los ODS. El tercer componente es, como mencionaba Diego hace un momento, obviamente el Distrito Federal es la entidad con el mayor nivel de desarrollo humano. Era previsible que muchas de las metas en los umbrales de logros determinados para el nivel nacional se hubiesen alcanzado, y era razonable entender un nuevo ejercicio de identificación de cuáles serían un conjunto de metas en el marco de los objetivos de desarrollo del milenio, metas que fueran más acordes a este contexto socioeconómico y político del Distrito Federal. Eso es lo que está resumido en el componente 3 del estudio. Y por último, un ejercicio muy básico, en donde se ofrecen algunas ideas para pensar eventualmente en un esquema de monitoreo ciudadano que pudiera generar una especie de control ciudadano sobre el avance que tendría el Distrito Federal en el logro y cumplimiento de estas. Encontramos primero lo siguiente: nos localizamos en el año 2009 poco más de 200 programas, 209 para ser exactos, presupuestales, que de alguna manera tenían un nivel que componían o integraban la política social del Distrito. De ellos encontramos que 23%, es decir, 48% de ellos tenían un grado de alineación o de injerencia directa con alguno de estos objetivos. Esto ya nos dice algo, ¿no? ¿Qué está pasando con esos otros 77%
de programas que no necesariamente tienen un reflejo directo en la forma y el sentido del logro que están actualmente redactados los objetivos y metas a nivel nacional, ¿no? Y decir de manera muy rápida que hay 3 objetivos que concentraban el mayor número de programas. El primero, dedicado a la parte de pobreza extrema y hambre; el segundo, dedicado a la parte de educación; y el tercero a la parte de... Cuando hacemos el mismo análisis por programas alineados a cada uno de los objetivos del milenio, encontramos estas calificaciones, ¿no? Siendo el objetivo 7, 8 y 5 de los objetivos más altamente calificados en términos del análisis de consistencia, y objetivos como el primero y el segundo referidos básicamente a la parte de combate a la pobreza y educación, con los niveles probablemente más bajos en términos de nivel de calidad. Destaco, sin embargo, 3 metas que aún cuando tenemos alto nivel de desarrollo humano en el Distrito Federal no serán alcanzadas muy probablemente para el año 2015, y que creo que ahí tenemos que poner algunos focos amarillos en términos de los avances de la política social del Distrito Federal. Primero tiene que ver con la meta 4, que es la proporción de mujeres a nivel federal en la Cámara de Diputados, tal y como está expresado a nivel federal. En este caso sería en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. La proporción prevista aún en el DF, ¿sí?, que sigue siendo todavía mejor que la del nivel federal, no necesariamente alcanzará los niveles de logro previstos o comprometidos a nivel nacional. Nos preocupa también la meta 6 y la meta 3, ¿no? La 6 referida a la razón de mortalidad materna, de funciones por cada 1000 nacimientos. Actuales menciones en el DF nos dicen que la meta prevista incluso a nivel nacional no se alcanzará ni para el Distrito Federal, difícilmente se alcanzará a nivel nacional. Y la meta 3, que está vinculado con aspectos de aprendizaje de lectura y matemáticas en primaria. Resulta un poco inútil en realidad para la política pública que comparemos a la Ciudad de México con otras entidades del país en muchos tópicos, porque finalmente siendo el principal centro de desarrollo, el polo de desarrollo del país, digamos, donde sea más consolidado un marco legal y de política pública en favor de los derechos, pues no tiene mucho sentido. Muchas de estas comparaciones seguramente nos llevarán a que estamos en primer lugar en muchos temas, en materia educativa, en materia de desarrollo humano, en materia de transparencia, etc. Sino que pongamos como parámetro realmente lo que estamos haciendo para dar cumplimiento a lo que establecen las convenciones internacionales, los tratados internacionales, o lo más avanzado o lo más progresista que hay en el mundo, porque finalmente nuestra ciudad, ese es su parámetro real de comparación, no otras ciudades del país, que nuestra comparación debe ser otras ciudades del mundo, particularmente otras que tienen situaciones muy parecidas a las nuestras, tipo Los Ángeles o Miami o Sao Paulo. También hay que pensar que si bien los índices de calidad gubernamental nos dan primeros lugares para el Distrito Federal, también es cierto que la calidad gubernamental no está automáticamente asociada a buenos resultados. Y esto es importante, por ejemplo, en el caso de la pobreza, en donde entre 2004 y 2008 hubo un aumento en el Distrito Federal de 34.5% de aumento de los pobres alimentarios, cuando en el resto del país este aumento fue de 7.9%. Cifras calculadas por nosotros en la Oficina de Investigación de Desarrollo Humano, coincidentes con las del Consejo Nacional de Evaluación. Y finalmente, esta expresión de simpatía hacia la política social del Distrito Federal se ha hecho en un momento en donde todavía no existían evaluaciones como las que ahora se nos presentan y que nos pueden dar pues, un contexto más claro acerca de lo que está funcionando muy bien dentro de las políticas del Distrito Federal y lo que habrá que mejorar.